Buenas tardes. Los que están siguiendo la serie Seguros en Cristo, hoy tocaremos el tema número 8, que se titula Edificando en la carne o en el espíritu. Y quiero que abra su Biblia en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Segunda carta a los Corintios 5, 10. Voy a leer, usted me sigue. Porque es necesario que todos nosotros, estos son los nacidos de nuevo, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba, ¿en dónde? En el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí es el juicio de las obras del cristiano, no es el juicio del gran trono blanco. Aquí es el juicio de las cosas que nosotros hicimos en la carne o en el espíritu. Las cosas que hayamos hecho en la carne no van a recibir recompensa, serán desechadas. Las cosas que hayamos hecho en el espíritu, esas serán premiadas por Dios. ¿Por qué? Porque las obras de la carne, la única corona que merecen es la corona de espinas. Déjeme leerle algunos versículos de la Escritura sobre lo que Dios piensa sobre la carne. No tiene que abrirlo, yo se lo voy a leer. Son versículos conocidos. Juan 6:63, Jesús dijo: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Eso dice Dios de la carne. Y esa palabra, aprovecha, viene del griego opheleo, que significa ayudar, significa ser útil y significa servir. Por lo cual se lee este versículo: el espíritu, las cosas del espíritu, esas indudablemente dan vida, pero la carne para nada te puede ayudar. La carne para nada es útil. La carne no sirve para nada. Eso es lo que piensa Dios de la carne. Juan 3:6, Jesús dijo, cuando estaba hablando con Nicodemo: lo nacido de la carne, ¿qué? Carne es. Es irremediable. Carne nació, carne se quedó. La mona, aunque la vistan de seda. Ay, qué bien se la sabe, ¿verdad, señor? ¿Qué dice Juan 3:4? Ay, no, ya. Romanos 8:7 dice que los designios de la carne, ¿qué son los designios de la carne? Son los pensamientos de la mente carnal, buenos o malos. Acuérdense que no hay nada bueno en la carne. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, son enemigos de Dios. Dios siempre rechazará todo aquello cuyo origen es la carne. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios. Por eso lo crucificó Cristo, su carne, en lugar de nosotros. Puesto que no se somete a la ley de Dios, había que crucificar la carne de Cristo, y allí llevó en su carne nuestros pecados. Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Es imposible. La carne, los impulsos, los pensamientos de la mente carnal y los impulsos del cuerpo jamás serán reformados. Nunca. La carne es carne y la carne para nada aprovecha. Por eso Pablo acertadamente decía: soy un miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? En Romanos 8:8 Pablo dijo: los que viven según la carne, es decir, según lo que dicta su mente carnal, sus pensamientos, sus obras, que salen de la naturaleza carnal, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible. La carne jamás podrá agradar a Dios. Eso dice la Biblia. Dios está muy interesado en la motivación que nosotros tenemos
para hacer lo que hacemos. Si ayudamos a los pobres, si ayudamos a un hermano, si damos ofrenda, si servimos a Dios, si predicamos, si lo que hagamos, Dios está muy interesado en el origen. Si este es en la carne o es en el espíritu. San Pablo lo entendía perfectamente. Y en primera carta a los Corintios, no lo busque, capítulo 13, él dijo así: porque si yo entiendo todos los misterios, hablo en lenguas, doy todos mis bienes para ser repartidos, aún mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿qué? Nada soy. ¿Por qué Pablo dice, si yo hago todo eso con una motivación incorrecta, nada soy? Porque él entendía perfectamente que esa sería una obra de la carne, obras buenas de la carne. Y no hay nada bueno que nosotros podamos hacer que Dios lo acepte. Es en base a la nueva naturaleza, a la nueva creación, la nueva criatura que está dentro de nosotros, que ahora ya es espiritual. Si de ahí se origina lo que hicimos, entonces Dios lo recibe. Porque si no, en vano Cristo vino a morir en la cruz por nosotros. Nos hubiera dejado que nuestras buenos pensamientos y obras de la carne nos justificaran delante de Dios. Entonces, Pablo dice, nada soy. Por más buenas y espirituales que parezcan las cosas que hacemos, si son de la carne, Dios las rechaza. ¿Por qué? Porque jamás Dios aprobará algo, nada que se origine en la carne. ¿Por qué Pablo dijo, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ¿ve? Sea bueno o sea malo. Lo hayas hecho en la carne o lo hayas hecho en el espíritu. Es muy importante este tema, hermanos. Vamos a ver un ejemplo de Abraham. Abraham es el patriarca, es el padre de los judíos. De allí Dios, de él descienden toda la raza judía. Pero ¿quién era Abraham? Abraham era hijo de un hombre llamado Taré, que era un pagano de paganos, era idólatra, era de todo. Y un día andaba por ahí Abraham, pero Dios le habló y le hizo una promesa y le dijo, salte de tu tierra y de tu parentela. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pregunto, ¿qué hizo Abraham para que Dios lo escogiera? Nada. Todo fue por gracia. Todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres y todo lo que tú logres hacer es por gracia, pero jamás se lo atribuyas a tu yo, a tu carne. Pablo decía, yo nada soy, y lo que soy por la gracia de Dios, decía. Y lo que he logrado hacer no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, Dios llama a Abraham en el capítulo 12 de Génesis. En el capítulo 15, Abraham era de 75 años cuando Dios le da la promesa. En el capítulo 15 le promete descendencia al Señor. Le dice, mira hacia el cielo y verás las estrellas. Si tú las puedes contar, Abraham, debo decirte, te voy a hacer una promesa. Así será tu descendencia. Como las estrellas del cielo, como la arena del mar, así será tu descendencia. 75 años tenía Abraham, repito. Pasaron 11 años y no llegaba el cumplimiento de la promesa de Dios. Y Abraham y Sara se impacientaron. Escúchenme bien, la impaciencia es de la carne. La paciencia es del espíritu. Los nervios son de la carne.
porque es inseguridad, es incertidumbre, y eso es de la carne. Y muchos de nosotros perdemos la bendición de Dios por la impaciencia de la carne. Y cuando nos impacientamos, lo más lógico es que cometamos errores, como lo hizo Abraham. Dice la Biblia en Hebreos que nosotros podemos alcanzar las promesas por medio de la fe y la... ¿qué? ¿Alguien sabe? La paciencia. Lean más la Biblia, para poder yo ser más rápido también. Porque a través de la fe y de la paciencia heredamos las promesas. Escúchame, fe y paciencia. Pasan 11 años y vean lo que sucede en el capítulo 16 del Génesis. Abra su Biblia. Capítulo 16. Vamos a ver allí, pasan 11 años y Sara se mira al espejo y dice, no, pues cada vez estoy peor, más viejita, y a eso hay que añadirle que soy estéril. Y luego Abraham se miraba al espejo y decía, no, Dios no cumple sus promesas, ya se tardó Dios, ¿qué voy a hacer? Y se miraba al espejo y decía, no, algo tenemos que hacer. Y en ese momento de impaciencia, la carne aparece. Vea lo que sucedió. Capítulo 16 del Génesis. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues, y no le rogó mucho, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Mire, si con esa prestancia se atendiera lo del espíritu, como se atiende a lo de la carne, otro gallo nos cantaría. No el que le cantó a Pedro, otro gallo. Abraham nada negado y cometió adulterio. Hágame favor. Sara le dice, ¿sabes qué? Ya se tardó Dios. Vamos a hacer algo, ¿no? Pues no sé, ¿qué vamos a hacer? Pues ahí está mi sierva. Llégate a ella y pues si concibe, yo adopto ese niño, entonces ya, tenemos nuestro hijo que Dios nos prometió. Hermanos, aparece la carne en ese momento. La mente carnal comenzó a trabajar. Y Abraham atendió el ruego de Sara. Versículo 3. Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Agar simboliza las obras de la carne. Lo que da a luz, la carne, concebida por una mente carnal. A ver si me explico y ustedes Dios quiera que me puedan discernir y entender. ¿Qué sucede aquí? Agar, la carne, en cuanto vio que estaba ella encinta, comenzó a mirar con desprecio a Sarai. La carne siempre menospreciará a lo que es del espíritu. Toda la vida. Siempre, siempre, siempre. Por eso es que tú sientes esa lucha dentro de ti, que dices, ay, ¿por qué me pasa esto? Porque la carne, la ley que está en tus miembros te lleva a un lado. Tu mente carnal no renovada, tu mente no renovada, te lleva en pensamientos terrenales totalmente, pero tu nueva naturaleza te impulsa hacia arriba y sientes esa lucha. Entonces, apareció la carne. La carne, hermanos, según la Biblia, dice que está crucificada, pero de vez en cuando se quiere bajar de la cruz. Y en alguna ocasión yo les di un ejemplo de un animalito en la naturaleza, se llama tlacuache.
El tlacuache es muy listo. Ese cuando el cazador se va sobre de él, que le hace el disparo y no le da, cuando le da pues cae muerto. Pero cuando no le da, se hace el muerto. Oye el disparo y se deja caer y cae todo revolcado y se afloja todo. Entonces el cazador se confía y va a agarrar su presa, y cuando ve que ya lo va a tomar, se levanta el tlacuache y corre. Así hay muchos cristianos. Se hacen los muertitos, y cuando el Señor quiere tomarlos para usarlos, se levantan y corren. Ese es el cristiano tlacuache. Y hay iglesias que parecen nidos de tlacuaches. ¿Usted está muerto o no? Pregunto. Nada más 3. ¿Los de allá arriba? Contestaron los de acá abajo. ¿Cómo vio Dios esta ayudadita que le dio a Abraham y Sara? ¿Cómo la vio? Se sintió complacido y dijo, ay, mira, me quisieron ayudar porque yo soy tan impotente que no pude. Es como el cristiano que ora, Señor, súpleme, tú sabes que no tengo. Y luego va y le pide al compadre. Síguele ayudando a Dios. La carne jamás va a poder confiar en Dios. El espíritu sí. Tu nueva naturaleza sí. La carne no. ¿Cómo vio Dios esa ayudadita? Vamos al capítulo 21 de Génesis. Y vamos a leer en el versículo 21. Dice así: y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. 86 años tenía cuando nació Ismael. Así se llamó el hijo de Agar. Se llamó Ismael. ¿Quién fue Ismael? O mejor dicho, ¿de quién descienden? ¿Qué descendencia tuvo Ismael hasta el día de hoy? Los árabes son los descendientes de Ismael. Todos los árabes son primos de los judíos, porque son hijos de Abraham de padre, pero fueron concebidos en la carne. ¿Sabe quiénes son los peores enemigos de Israel hasta la fecha? Los árabes. ¿Qué significa esto? A ver cuántos entienden. Todo fruto de la carne traerá aflicción a tu vida. Todo lo que tú hagas en la carne es enemistad contra Dios. Cuando tú lo reconoces, Dios te perdona, ¿estamos de acuerdo? Pero las consecuencias siguen ahí. Por eso es muy importante edificar en el espíritu y no en la carne. Nos vamos a librar de muchas aflicciones de la carne si nosotros sembramos en el espíritu. Entonces le nace Isaac a los 100 años. Versículo 8 del capítulo 21. Creció el niño, Isaac, y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete, dice, el día que fue destetado. Y vio Sara, note ahí, vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. ¿Qué hacía Ismael? Se burlaba de Isaac. ¿Qué le decía? Yo soy el más grande que tú. ¿Quién sabe cuántas cosas le diría? Hace pocos días se me acercó una jovencita del grupo de adolescentes y me dijo, pastor, ayúdeme, yo tengo una confusión en mi mente porque fíjese que hace 3 meses yo nací de nuevo. Y cuando yo nací de nuevo, todo cambió. Como que tengo muchas ganas, siento mucho amor por Dios. Ahora ya entiendo a mis padres por qué me regañan, por qué quieren lo mejor.
ahora leo la Biblia, y tengo otras cosas aquí, pero con mis amiguitas de la iglesia con las que yo me juntaba, fuimos a comer hamburguesas. Y estando allí, empezó la crítica hacia todo mundo de la iglesia. Desde las panderistas que se suben acá, hasta los que cantan, los hermanos, y de pilón al pastor. Y empezaron duro y duro, y ya viste la panderista que ja, 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 ja. Y esta muchachita se quedó callada y dijo, oigan, ya no hay que criticar. Y uno le dice, ¿y de cuándo acá? Dice, es que es feo criticar, ¿no? Y le contesta otra, ay sí, muy santurrona, ¿verdad? No, es que yo creo que eso no le agrada a Dios. Ay sí, mira, uy, la santurrona. Y empezaron a burlarse de ella. Y me dice esta muchacha, ¿qué hago, pastor? Y yo le dije, ya no te juntes con ellas. Alguno dirá, pero ¿qué consejo le dio, pastor? Al final del mensaje me van a dar la razón o no me la van a dar. ¿Seguimos? Ok. ¿Qué dice? Peleaba, se burlaba. Dice el versículo 10, por tanto dijo a Abraham, Sara, echa a esta sierva y a su hijo, échalos fuera de la casa. Porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Pero ¿cómo? Es mi hijo, ¿cómo lo voy a echar de mi protección? Había sido producto de su carne, ¿cómo lo voy a echar? Si es mi hijo, lleva mi sangre. Y fíjate lo que le dice Dios. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave acerca del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Porque en Isaac, no en Ismael, en el espíritu te será llamada descendencia, no en la carne. Versículo número 13. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Y esa nación son todos los árabes, que son la piedra en el zapato de Israel. Hasta el día de hoy. Dios rechazó lo que salió de la carne de Abraham y de Sara. Terminantemente lo rechazó. Dios no necesita nuestra ayuda. Nosotros sí necesitamos su ayuda. Vamos al libro de Gálatas, si va conmigo, capítulo 4, versículo 23. Gálatas 4, 23. Y vamos a ver qué dice aquí. Gálatas 4, 22. Vamos al 22. Me siguen ahí en la Biblia. 4:22 dice, porque está escrito, ¿qué está escrito? Que Abraham tuvo dos hijos, escuchen, uno de la esclava, Agar, Ismael, de la carne, el otro de la libre, o sea, de su esposa, de Sara, Isaac, 23. Pero el de la esclava, Ismael, nació según la carne. ¿Está claro? Mas el de la libre, el de Sara, nació por la promesa. Y como Dios es espíritu y la promesa es espiritual, nació conforme al espíritu. ¿Estamos? Ok, vamos al versículo 28 de Gálatas 4. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos del Espíritu. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cómo fue que nacimos del Espíritu? ¿Que no fue por la promesa dada a Abraham? Y nosotros creímos en el sacrificio de Cristo. Y nuestra justificación fue por fe, sin obras.
Porque las obras de la carne, buenas o malas, son iguales delante de Dios. No sirven para nada. Versículo 29. Pero como entonces, refiriéndose al Génesis 16, el que había nacido según la carne, Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Jamás la carne aceptará al Espíritu. Y jamás el Espíritu aceptará lo de la carne. Nunca. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hija. Todo lo que tenga que ver con la carne, échalo de ti. Porque no heredará bendición de Dios la carne. Jamás. Pregunto, ¿se puede orar en la carne? Digo, ¿no vinieron hace 8 días? Entonces, ¿por qué algunos allá dijeron que no? El fariseo oró en la carne. ¿Se puede predicar en la carne? ¿Con sabiduría humana y cuanta cosa? Claro que sí. ¿Se puede hacer un bien a un pobre en la carne? Sí, porque ¿por qué lo haces? Si lo haces con amor de Dios, es del Espíritu. Si lo haces para creerte bueno, es de la carne. Por eso cuando estemos ante el tribunal de Cristo, van a ser juzgadas todas nuestras obras, hayan sido buenas, hayan sido malas. Por eso la importancia de edificar en el Espíritu, hermanos. Lo que tú haces, ¿por qué lo haces? ¿Cuál es tu motivación en realidad? Qué importante es esto. Porque si tú lo haces con motivaciones egoístas y de la carne, no eres nada. No te sirve de nada, dijo Pablo. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Imposible. Jamás la carne, las obras de la carne, tus pensamientos carnales, terrenales, jamás recibirán un gramo de aprobación de parte de Dios. Nunca. Con razón Pablo dijo, miserable de mí. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, o sea, ya no somos de la carne, sino de la libre, de Sara. Sara aquí simboliza la gracia de Dios, que no hizo nada, simplemente creyó y recibió. Pero esas ayudaditas a Dios no sirven para nada, hermanos. Qué importante es edificar en el Espíritu, en la voluntad de Dios, en la obediencia a Dios y no en la carne, en los motivos escondidos, en los deseos y en la mente los deseos de la mente carnal. Mira, tú y yo podemos engañarnos a nosotros mismos, poniendo apariencia de piedad, pero en realidad lo que hacemos es con motivación incorrecta, de la carne. Pero cuando lleguemos ante el tribunal de Cristo, ahí va a salir todo. No hay nada que no haya de salir a la luz. Por eso es muy importante, hermanos, que cuidemos las motivaciones del corazón. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Primera de Corintios capítulo 3, vaya conmigo. Creo que no es hora de dormir, pero bueno. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1. ¿Sabe por qué fracasaron los discípulos allí en Getsemaní? Porque se quedaron dormidos. ¿Se acuerda? Jesús les dijo, velad. Y se fue a orar. Y cuando regresó los halló dormidos a todos. Pídele a Dios que no te encuentre dormido. Y les dijo, ¡hey, vamos! Les dice el Señor. Y todos, ¡ay, Señor! Dice, a la verdad el espíritu está presto, pero la carne es débil. ¿Qué los justificó? No, les estaba diciendo que debían de aprender a caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu y sujetar las tendencias de la carne.
cuando hay una situación difícil que hay que atender, que un accidente, un enfermo a las 3 de la mañana, yo siempre he visto a la gente muy despierta, ¿no es cierto? Nunca, no se duermen. ¿Por qué? Porque hay que estar al pendiente. El otro se está muriendo a las 3 de la mañana y tú no puedes estar dormido. ¿Pero por qué se durmieron los discípulos? Porque su carne estaba aflorando. Por eso fracasaron ahí y no velaron. No, ahorita ya todos están así. Está bien. 1 Corintios 3:1. ¿Ya lo tiene? Dice así, Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, nacidos de nuevo, pero son tan carnales. ¿Qué más? Les di a beber leche y no vianda, porque no eran capaces de digerirlo, ni son capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, escúchame bien, los celos son de la carne. Si tú sientes celos por cualquier cosa de otro, es tu carne. Es que no hay pierde para nosotros. Lo entendemos perfectamente, ¿no es cierto? Sientes celos, es de la carne. Te está dirigiendo tu carne. Si tú obras conforme a esos celos, vas a criticar, vas a calumniar y estás obrando en la carne. Y eso Dios te lo va a recompensar también. ¿A poco creen que se va a quedar así? Si tú estás amargado porque alguien te hirió, tú eres un cristiano, y obras conforme, reaccionas conforme a tu amargura, tú vas a querer tomar venganza por ti mismo. Y la Biblia dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tú no puedes tomar la justicia divina en tus manos. No, porque en el momento en que tú tomas tu venganza, Dios se hace a un lado y te hundes más en la inmundicia de tu carne. Porque no solo te vengarás, te hundirás más. Pero es de Él la venganza. La venganza es de la carne, hermanos. Y el perdón es del Espíritu. ¿Notan que es fácil? ¿En dónde radica lo difícil? En que le obedezcas al Espíritu y sigas la carne. Dice: porque habiendo celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales? Y caminan como cualquier pagano. Eso significa, porque diciendo uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro dice: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Es decir, habían tomado partido. Unos decían: no, para mí San Pablo es lo máximo. San Pablo es el papá de los pollitos. Después de San Pablo no hay otro, yo soy seguidor de San Pablo. Pero otros decían: no, yo soy de Apolos. Apolos es un tremendo predicador, ese es mi favorito. No, es que el otro habla muy aburrido y este tiene fuego. Es lo mismo que hacemos hoy, hermano. Ay, para mí el cantante Pancho Pistolas canta re bonito. Para mí ese que Chuy García ni que nada, y que nada. Para mí Pancho Pantera, ese es el mejor. Oye, pero ese tipo lleva doble vida. No me importa si sea homosexual o ladrón, no me importa, canta re bonito. ¿Eso de dónde salió? O sea, no le importa. Claro, a la carne no le importa, porque la carne es carne, y la carne corona a la carne, y la carne alaba a la carne, y la carne soporta a la carne. Por eso no hay rechazo, porque hay carnalidad. ¿Qué más? Versículo 5, fíjate lo que dice Pablo. A ver, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Fíjate, servidores. Y aquí esta palabra
en el original significa esclavos. ¿Son esclavos de quién? De Cristo. Y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Fíjate el versículo 6 lo que dice. Yo planté, dijo Pablo, yo planté la semilla de la palabra de Dios. Apolo regó, y a veces la regó. Yo hice una parte, Apolos hizo otra, pero el crecimiento, ¿quién lo dio? Lo ha dado Dios. Así que, escuchen, ni el que planta es algo, ni el que riega. ¿Sabes cómo te llamas? Algo. Así te llamas. O las mujeres se llaman Doña Alga. Somos algo. ¿Qué dice allí que somos? Así que ni el que planta es algo, en otras palabras, es nada. ¿Qué es el que planta? Nada, díganlo con convicción. Más fuerte. Pero no me grite. Está bien, échenle ganas, hermano. Ni el que planta, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ese sí es. ¿Quién merece la gloria? ¿Pablo, Apolos o Dios? Entonces, por más celestial que cante un tipo, no es nada. Por mejor que predique otro tipo, no es nada. Miren, yo sembré y Chuy cantó. Pero la bendición la da el Señor. No somos más que servidores, esclavos. Pero la carne quiere salir. No, es que ustedes saben, yo tengo un doctorado en divinidades. Ja. Ven para coronarte con tu coronita de espinas de 2 centímetros, de 2 pulgadas, cual ya le bajó la carne, ¿ya vieron? Habíamos dicho que eran de 2 pulgadas. ¿Qué más dice? Versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Qué? Nada. Otra vez. O sea, para que no quede duda. Aunque, dice Pablo, cada uno recibirá su recompensa conforme a lo que hizo. Haya sido bueno o haya sido malo. ¿Qué tal? ¿Ven? ¿Qué más? Versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el terreno de Dios, son el edificio de Dios. Y dice Pablo con humildad, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. No fue por mí, fue por gracia. Miren, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento. Y otro edifica encima. Apolos, ¿sí? Fíjate, yo puse el fundamento, llega Apolos y edificó encima de esta labranza, de este edificio de Dios. Pero luego añade, vean ahí en su Biblia, versículo 10. Pero cada uno, Juan, Pedro, Socorro, Gonzalo, Rosita Alvírez, todos, cada uno, mire, observe, ponga atención cómo sobreedifica. Es decir, tú ya tienes el fundamento en tu vida que es Cristo, ya tienes una nueva naturaleza, pero tú tienes que mirar por ti mismo cómo estás edificando. ¿En la carne o en el espíritu? Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, Jesucristo, alguno, ese eres tú, alguno, edificare, escuchen, 6 materiales: oro, plata, piedras preciosas. Estos 3 materiales son materiales sólidos que simbolizan aquí las obras del Espíritu.
los frutos del Espíritu, lo que permanece. Pero si alguno edificare madera, heno, hojarasca, escuchen, estos tres materiales simbolizan las obras de la carne, que se queman fácilmente. Ok. Versículo 13. La obra de cada uno, Pedro, Juan, Lupita, Socorro, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Acuérdense lo que dijo Jesús: no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea. La obra de cada uno, cual sea, buena o mala, en la carne o en el espíritu, ¿qué dice que será? Probada por el fuego. Seguimos leyendo. Si permaneciere, esta es la clave aquí, lo fundamental de este versículo. Si permaneciere en pie la obra, lo que hizo alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Las obras en el Espíritu son las que recibirán recompensa. Todo aquello que tú y yo hayamos hecho con la motivación correcta. Toda reacción en la carne tendrá su merecido también. Fíjense. ¿Qué más? Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, madera, heno, hojarasca, él sufrirá pérdida. ¿De qué? ¿De la salvación? No, enseguida lo menciona. Si bien él mismo será salvo, ¿qué perderá entonces? Su recompensa. Entonces, hermanos, ahí es donde, al comparecer en el tribunal de Cristo, es para recibir la recompensa según lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aunque dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Eso significa, en primer lugar, esto no significa que la salvación no haya sido completa, que la salvación, la fe en Cristo no haya sido suficiente para salvarnos. No significa esto, porque es suficiente para salvarnos, pero el Señor tiene proyectos y planes para el futuro. Y dice la Biblia que Él nos dará recompensa y nos dará autoridad sobre naciones, dice. ¿Qué más? En el 15, hasta allí está bien. Abra su Biblia en primera carta de Samuel. Y vamos a ver el caso y el ejemplo de estos textos que acabamos de leer en la vida de uno de los reyes de Israel, llamado Saúl. El rey Saúl, hermanos, es el rey, es el prototipo del líder de Dios que es carnal. Y vamos a ver cómo Dios trató con este hombre, Saúl, y las obras de su carne. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 2, dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. No dejaron pasar los amalecitas a Israel cuando salieron de Egipto, que iban atravesando el desierto. Dijeron, no los dejaron, y hasta los corretearon. Porque estos eran pecadores, eran malos, era la carne. Los amalecitas aquí, hermanos, simboliza todo lo que es la naturaleza carnal, que se opone a lo espiritual, al pueblo de Dios, a lo que Dios hizo y escogió y salvó. Seguimos leyendo, versículo 3. Le dice a Saúl Dios, ve pues y hiere. ¿Qué está haciendo Dios aquí? Dándole el pago a los amalecitas, dándole su retribución a la carne. No os engañéis, Dios no puede ser burlado.
todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sembrares para tu carne, de la carne segarás ¿qué? Corrupción, dolor, tribulación, angustias. ¿Ven? Y de eso es lo que Dios nos quiere librar. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Todo lo que tiene. No te apiades de él. No le tengas misericordia. A la carne no hay que tenerle misericordia, hermanos. Ni consentimiento, ni perdonarle nada. Mata a hombres, mujeres y niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Oigan, hermano. ¿Sabe qué simboliza, qué significa esto espiritualmente? Que Dios jamás, jamás, jamás aceptará las obras de la carne. Las odia, pero las aborrece. No puede aceptar nada, porque nada bueno hay en la naturaleza humana. No te apiades, dales con todo y no dejes uno solo vivo. Vamos al versículo número 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Los derrotó. Los tomaron presos. Dios les había dicho, los vas a ejecutar. Los vas a clavar. 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Fíjense, el 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. ¡Ay, mira qué buenos! Salió Saúl y el pueblo más buenos que Dios. Resulta que Dios les había dicho, dales a todos, bórralos del mapa, no quiero saber nada de los amalecitas. Y lo toma preso y dice, bueno, pues, para que vea que soy un buen hombre, te perdonamos. Lo perdonamos al rey de los amalecitas, y el pueblo, todos dijeron, sí. Y por ahí alguno a lo mejor dijo, pero Dios dijo que no nos apiadáramos. No, ¿qué? ¿Tú no fallas? Hay que ser misericordiosos. Fíjense cómo el carnal no entiende y no sabe acomodar lo espiritual a lo espiritual. No entiende. Y perdonaron y se hicieron más buenos que Dios. Y perdonaron a lo mejor de las ovejas. Ese lo mejor es entre comillas, es lo mejor a sus ojos. Para Dios era basura. Pero para la carne lo mejor es el orgullo, el reconocimiento, la vanagloria, el que digan qué bueno eres. Y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, esto es entre comillas, lo bueno de la carne, que le parece a la carne. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Qué sucede? Versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Mire, el carnal se sabe el lenguaje espiritual. Dios te bendiga. Y cuando alguien dice cuando tú oyes a uno en alguna tienda, Dios te bendiga, dice, ese es cristiano, porque se sabe el lenguaje. Todo el mundo puede decir Dios te bendiga, ¿no? Fíjense, el carnal Saúl diciéndole, bendito de Jehová. Pues suena bien, ¿no? ¿Qué más? Bendito seas tú. Y fíjate, sin pedirle, él solo se empezó a justificar. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Yo he cumplido, yo hice la voluntad de Dios. Y Samuel así, ¿quién te preguntó? Versículo 14. Samuel entonces dijo,
¿Cumpliste la palabra de Dios? Sí. Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Por ahí escucho vacas y ovejas. ¿Qué no te digo Dios? ¿Que los destruyeras todo? Entonces, ¿por qué oigo yo el balido de ovejas? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Ay, hermanos, pero el pueblo perdonó. Escúchenme bien, el carnal nunca reconocerá que ha fallado. Nunca. Por más que le expliques al carnal, le digas: oye, hermano, ¿por qué dices? No, yo no fui. No, yo no fui. Fue Tete. No, yo no. Fue aquel. Ese es un rasgo de la carnalidad que hay en nosotros. La carne jamás aceptará que hemos fallado, porque la carne se va a sentir humillada. No, reconocer que yo fallé, no, ¿cómo? No, dice, el pueblo, ellos fueron los que perdonaron. Fíjense qué cobarde, le echó la culpa al pueblo. Yo pregunto, ¿quién es el responsable en un equipo de fútbol? El entrenador. En una empresa grande, el gerente. En un país, el presidente. En una iglesia, el pastor. Y si estos le echan la culpa a la gente, ¿qué está haciendo? Está evadiendo toda responsabilidad. Escuchen, hermano, miren, yo les digo porque he hablado con gente que por más que le dices, le explica: oye, es que no se justifica que le hayas abofeteado 2 veces en el rostro a tu esposa. Pero es que usted no entiende. No, el que no entiendes eres tú. Pero es que mire, es que ella me dijo. Mire, no, nomás no puedo. No se puede convencer a un carnal que el mal está en él. ¿Dónde está el mal? Díganlo fuerte. Más fuerte. No lo dicen así, les cuesta. Díganlo con el espíritu. Dejen que hable el hombre espiritual. ¿En dónde está el mal? ¿Quién la regó? ¿Quién es malandrín? ¿Quién es carnal? Ya bajó. No, dice, no, el pueblo perdonó, pero luego se puso espiritual. Fíjense lo que dijo en el versículo 15. Pero todo esto, las vacas y las ovejas, son para sacrificarlas a Jehová. Wow. Es como aquel hermano que evadió los impuestos, se transió al fisco y vino y dio los diezmos de su tranza. ¿Ustedes creen que Dios los recibe? Jamás. Nunca. Pero te pones espiritual, ya diezmé. Bueno, medio malandrinescamente, pero diezmé. ¿Qué más dice? Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y Saúl le respondió: dime. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Jehová te envió en misión y te dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a Jehová. ¿Ven? Es imposible convencer a la carne. Nunca la carne va a aceptar que es mala. Nunca. Por eso tenemos que sujetarla, ¿entienden? Está sujeta en la cruz. Suéltale la mano y te agarra la pata, como dice el Proverbio 32,000. Mira,
No demos ocasión para la carne, dice Pablo. Porque suéltale tantito y te arrastra. Por eso tenemos que caminar en el Espíritu, para edificar en el Espíritu. ¿Qué más? Dice el versículo 20, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová tu Dios, a la voz de Jehová, y fui a la misión que Dios me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. ¿Cuándo le dijo Dios que le perdonara la vida al rey? Pero notan, van 4 veces que Samuel le dice, has hecho lo malo. No, hice la voluntad de Dios. Mira, muchacha, ese muchacho no es cristiano. No, pero muchacha, no es cristiano. Haz caso a Dios. Te va a ir mal si tú llegas más allá del noviazgo. No, pero es que yo, que no sé qué. Cásate pues con él. Yo sé cómo vendrás después, llorando. Pero vas a tener que enfrentar las consecuencias de la decisión de tu carne. ¿Qué más? Versículo 21, más el pueblo tomó del botín y las vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. 5 veces. Wow. Versículo 22, Samuel dijo, mira Saúl, una pregunta. ¿Se complace Dios tanto en los sacrificios, en las víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Dios? Ciertamente el obedecer es mejor. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y si yo hubiera escrito la Biblia y no dormirse en la predicación. Versículo 23. Fíjate, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Sabes cómo es esto? Toda la carne se rebela contra Dios. Todos los pensamientos y obras de la carne son rebelión contra Dios. Cada vez que tú y yo obedecemos la carne, es como si marcáramos el teléfono mágico a la línea psíquica de Walter Mercado. En serio, ¿eh? Y le preguntáramos acerca de nuestro futuro. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Y qué más? Y como ídolos, como si te fueras de rodillas de aquí a Zapopan. E idolatría, la obstinación. No lo hagas. No, pero es que yo soy buena onda. Es que yo voy a hacer, esta es la voluntad de Dios. Tengo paz en mi corazón. No es, pero entiende, hermano, por favor, hermanita, por el amor de Dios. Agarre la onda, eso no es del Espíritu Santo. No, pero es que yo, bueno, sígale pues. Usted va de rodillas directo a Zapopan a ofrecerle flores. Es equiparable. ¿Lo entienden así o no? Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Por qué? Porque Dios siempre desechará y rechazará las obras de la carne. Pero es por nuestro bien, hermanos. Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Yo pregunto, ¿realmente estaría arrepentido? Bueno, vamos a ver. Yo he pecado, dice Saúl. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Mire, 2 cosas aquí. Pobre líder que se deja manipular por la gente a la cual él está dirigiendo. Porque le tuve miedo al pueblo. Y número 2, perdóname Samuel el pecado. Samuel no era Dios. ¿Ven que no estaba arrepentido?
Ni siquiera le estaba cayendo, no entendía nada. ¿Qué más? Estoy en el versículo, ¿qué? 25. Fíjate lo que le dice: vuelve conmigo para que adore a Jehová. La carne queriendo adorar. 26. Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo. Pintó su raya. Ahora me entienden por qué le dije a esta muchacha: no te juntes con ella, ¿ya? No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Dios, y Dios te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y se volvió Samuel para irse, y Saúl se asió de la punta del manto de Samuel, y se rasgó. Entonces Samuel se volvió y le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿De quién está hablando? Del rey David. Escuchen bien. David también cometió pecados, pero él sí se arrepentía y reconocía. ¿Ven la diferencia? Cuando Natán va y le dice: hubo un hombre que hizo así, tomó una ovejita que no le correspondía, y ese debe morir, dijo David. Pues eres tú, porque agarraste una mujer que no es tuya. Santo Dios, dijo. Y comenzó a decir: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmo 51. Reconocía David. Esa es la gran diferencia entre el cristiano carnal y el espiritual. El espiritual reconoce que su carne lo jala, pero reconoce y somete la carne. Y el carnal nomás no le entra, y no le entra por nada. Uno mejor que tú, le dijo. Además, versículo 29, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él le dijo: yo he pecado. Fíjate lo que le dice: pero te ruego, Samuel, que me honres delante de los ancianos del pueblo y delante de Israel. Me honres. ¿Qué quería que le dijera? Miren, aquí tienen al gran rey Saúl. Fíjense hasta dónde. No. 7 veces. No, pero que si era carnal, era carnal. Con su irremediablemente orgulloso yo. No, está tremendo Hónrame delante de todos, vuelve conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Ay, no, bueno, ya de plano, ya. Sigo leyendo mejor. Ya, ¿qué más puedo decir? Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. ¿Recibiría Dios esa adoración? No, porque era en la carne. Mientras no reconozcas tus pecados, por más que levantes las manos y pongas carita de yo no fui, y que nada, Dios no te oye, de veras. Versículo 32. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec, tráiganmelo. Y Agag vino a él alegremente, llegó allí cantando: los hijos de Sión son bien buena onda, me perdonaron, aleluya. Oh sí, los cristianos son re buena onda. Y Samuel, me mandaste llamar, yo sé que tú eres profeta de Dios, ¿estás contento? Y dice: sí, hombre, pues cómo no, me perdonaron la vida, pues acércate. Y Samuel traía en su mano la espada del Espíritu. Aquí era literal. Y le dice, fíjate lo que le dice: llegó alegremente y dijo a Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Ay, estoy vivo, la carne está viva. Versículo 33, Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos. Es decir, él no era piadoso, él no se apiadaba de nadie. Porque la carne no se apiada de nada. Esa te quiere destruir. Así tu madre será sin hijo entre las mujeres, le dice. Y desenfunda. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Le dijo: mira, Señor, esto es lo que la carne merece. Y ¡sac! Le vuela la cabeza. Y cae el cuerpo, ¡zas! Y cual taquero de San Juan de Dios, hermano, mira. Claro, el no nacido de nuevo
Y el carnal no entiende esas escrituras. A lo primero que se van, ¿qué clase de Dios es ese? Ellos no entienden. Jamás lo van a entender. Y lo corta en pedacitos. Eso es lo que merece la carne, hermanos. Que le cortes la cabeza y que la cortes en pedacitos. En cuanto se te quiere levantar, luego agarra la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y sujétala y clávala en la cruz de Cristo. Termina la historia diciendo, 34, se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gaba de Saúl. Escuchen el 35. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Ahora ya me entienden por qué yo le dije a esta muchachita, ya no te juntes con ellas. ¿Por qué? ¿Ya me dan la razón o no? ¿Estaría bien el consejo que yo le di? El que anda con sabios, sabio se hará. El que anda con necios, carnales, será quebrantado. Vámonos sobre el final. ¿Por qué juzga Dios tan drásticamente las obras de la carne? Sean buenas, sean malas. San Pablo lo entendió perfectamente y él dijo en Romanos, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Mientras tú y yo no entendamos que nada bueno hay en nuestra mente carnal y en nuestro cuerpo carnal, seguiremos confiando en la carne. Seguiremos confiando en nosotros mismos. La fe es del Espíritu y la fe descansa en la promesa de Dios, pero la carne se impacienta, sométela. Que ya pasaron 11 años, pasarán otros 14 como con Abraham, pero por medio de la fe y de la paciencia tú vas a alcanzar las promesas de Dios. Sujeta tu carne, porque esa te quiere hacer perder la bendición de Dios. Seguiremos edificando si nosotros no entendemos bien esto. Vamos a seguir edificando en madera, heno, hojarasca. Pero cuando venga el fuego de Dios, consumirá, destruirá todo lo que se originó en la carne. Como cuando dijo Dios, descendamos y confundamos el lenguaje, cuando estaban construyendo la torre de Babel. Ellos dijeron, edifiquémonos una torre, hagámonos un nombre, hagamos esto para... Y dice Dios, descendamos y confundamos, porque si no lo hacemos, estos no pararán de hacer lo que han decidido hacer. Y Dios bajó y destruyó la torre de Babel. ¿Cuántas torres de Babel hemos construido los cristianos? Déjenme decirles una cosa, su destino es la ruina. Toda obra de la carne, su destino es la ruina. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo. ¿Qué es el negarse a sí mismo? Negar su carne, negar su yo, y sígame, pero en su nueva naturaleza, porque la carne jamás podrá seguir a Jesús, ni tampoco quiere Jesús que tu carne lo siga a Él. Él quiere tu nueva naturaleza, que Él te dio para que todo el mérito sea de Él. El Bautista dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe, disminuya y que Él crezca. El Espíritu Santo, hermanos, siempre nos va a guiar hacia la cruz. Si no te humillas, Él te humillará. ¿Qué escoges? Bueno, cada quien. Mientras sigamos confiando en la carne, más notoria se hará su corrupción. Si confiamos más en la carne, más notoria se hará para los demás, pero nosotros no lo entenderemos. Cuando Abraham, que estaba como extranjero en la tierra que había de recibir, dice que llegó el hambre. No había comida y descendió a Egipto para pedir comida. Otro de los errores de Abraham. Pero entendamos, Abraham, su fe no era perfecta. Se estaba perfeccionando, estaba madurando, y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer.
déjame terminar con algo que te voy a contar, que no quisiera contarlo porque como es algo mío de la carne, pues eso no le gusta a Chuy Olivares. Pero les voy a contar lo que me pasó hace una semana. Todos saben que tenemos ahí atrás un auditorio que le llamamos el auditorio menor. Y los dueños de ese lugar tuvieron a bien venderlo y a pagos tan cómodos que ni siquiera les hemos pedido a ustedes para la compra de ese edificio. Ya va un poquito más de la mitad que hemos pagado. Un piquito, otro piquito, y ellos lo han recibido, están contentos, y nosotros también. Bueno, hacia allá vamos, hacia el final del pagar finalmente ese auditorio. Entonces tuvimos una junta la semana pasada y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer en el auditorio? Es un terreno de aproximadamente 900 metros, casi 1000, por ahí anda. Entonces dijimos, bueno, necesitamos un auditorio para 1000 personas. Y ahí metemos la escuela bíblica y un auditorio de usos múltiples. Y necesitamos, es una necesidad, ya. Esto nos es totalmente insuficiente. No es algo de la carne que deseamos construir más, es una necesidad. Necesitamos un edificio de unos 5 pisos con salones para los niños, con múltiples oficinas. Y empezamos a hacer los cálculos y un arquitecto nos dijo ahí más o menos se necesitan 5 millones de pesos para hacer ese proyecto. Entonces, dice el administrador, no, yo le pregunté, oye, ¿en cuánto salió finalmente todo el arreglo de la restauración de este auditorio? Y dice, pues salió en 1.600.000 pesos. Salió todo, ya está terminado. 1.600.000 pesos. Pero ¿saben cuánto dieron para la remodelación del auditorio? No llegó a 300.000 pesos. Y usted dirá, bueno, entonces ¿de dónde se pagó? Esa es la buena pregunta. Dios trabajó con nosotros porque nosotros creímos y Dios suplió, no por ustedes, porque ustedes no dieron. Si nosotros hubiéramos confiado en ustedes, todavía hubiera agujeros en el techo. Y ahí hicimos lo del Espíritu, porque confiamos en Dios. Pero luego yo les digo, no, pues 5 millones, no, pues si no dieron para tapar los hoyos en el techo, estaban viendo que se les caía encima y hermanos, y no dieron. No los estoy regañando, allá ustedes, pues que todo será juzgado, o no, las intenciones y todo. Pero ¿qué tal te pasaste las vacaciones? Pero si bien suaves, ¿no? Bueno, Dios, cada quien. Entonces yo dije, no, pues ¿cómo le vamos a hacer? Porque pues si apenas dieron 300,000, ¿saben de dónde salió lo demás? Salió entre 8 a 10 personas, que no me interesa quiénes, yo nunca pregunto quiénes son, pero Dios se movió así. De una manera sobrenatural, entraba un diezmo de 200,000 pesos, otro de 250,000, otro pero de entre 8 a 10 personas, y los demás, bueno, ya, no se sienta condenado, ya pues no dio, total, ahí muere. Pero yo me sentí contento porque dije, bueno, pues nunca en realidad hemos puesto nuestra fe en la gente. Nunca hemos dicho, ay, pues tanta gente y así es. No, bueno, hasta ahí todo va bien. Entonces, viene el reto, 5 millones. Entonces yo dije, no, pues no les pedimos porque pues no dan, ¿qué hacemos? Y en ese momento, cuando yo dije, ¿qué vamos a hacer? Salta la carne, hermanos. Y me dice, mi mente, y yo les digo a los líderes, ¿saben una cosa? Tengo amigos en los Estados Unidos. Allá los préstamos, los intereses son más
mucho menores que aquí en México. Aquí tú haces un préstamo de ese tipo y haz de cuenta que te pones una pistola en la cabeza, es un suicidio. Aquí son, pero ladronazos los bancos. Y allá son un poco más honestos. Allá los intereses son mucho más bajitos. Estamos hablando de un 7% anual. Aquí, bueno, aquí ni se diga. Bueno, entonces, como yo tengo muchos amigos allá en Estados Unidos que nos pueden hacer el favor de sacar un préstamo en un banco y nosotros a 15 años dar cómodas mensualidades. Y todos dijimos, sí, pues ya lo tenemos, vamos a estrenar un edificio. Ya estuvo. Y nos vamos. Eso fue un martes. El miércoles en la mañana me estoy arreglando para venirme, me estoy mirando al espejo y el Señor me habla y me dice, Chuy, ¿tú le vas a pedir ayuda al faraón? Y yo dije, ¿quién me habló? ¿Tú le vas a pedir ayuda al faraón? ¿Le vas a pedir prestado al faraón? Chuy, miren hermanos, en ese momento me sentí tan avergonzado, me sentí tan mal, porque mi carne salió y ya tenía la solución. Y Dios me reprendió y me dijo, 24 años has confiado en mí y ahora resulta que vas a ir a pedirle al faraón un préstamo. ¿Que no te sigo siendo suficiente? Yo le dije, ya Señor, ya, perdóname Señor. De veras, mira hermano, me humillé, le pedí perdón, lloré, todo. Reconocí que había sido un pensamiento de la carne. Ya le pedí perdón, hermano. Pero mire, despreocúpese, no les vamos a pedir nada. ¿Sabe por qué? Porque no dan. Por eso no les vamos a pedir, porque nuestra confianza no está ni en el faraón y mucho menos en ustedes, pero está en Dios. Nada más, yo le voy a asegurar uno y esto queda grabado. Ustedes un día van a pisar ese auditorio y ese edificio. No me importa que no hayan dado, porque Dios nos va a dar para eso, porque es algo que necesitamos. Porque si confiáramos en el faraón o en ustedes, sería una obra de la carne. Así es que hermanos, por favor no den. Y si dan, háganlo en el Espíritu. Amén. Póngase de pie. No se vayan todavía, vamos a orar. Qué tremendo es esto. Déjeme leerle para terminar estos textos. Está en 1 Corintios 2, 1. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Fíjese. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pues ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que queremos. Y eso es lo que nos esforzaremos en Dios para que ustedes sean edificados. ¿En qué? Fundamentados, no en la sabiduría de los hombres, que su fe esté fundada en el poder de Dios. ¿Para qué? Para que todo lo que ustedes hagan sea espiritual. Y que las obras de la carne cada vez más sean menos. Cada día que pasa sean menos y vaya prevaleciendo su hombre espiritual. Dios los va a bendecir, hermano. Yo estoy completamente seguro.
porque el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Ven? Levanta tus manos a Dios. Y si tú eres espiritual, todos somos espirituales desde el momento que tenemos el potencial de serlo, pero en la práctica es y consiste en reconocer que hay mucho de la carne. ¿Cuántos reconocen que hay mucho de la carne en nuestras vidas, en nuestros negocios, en nuestros trabajos, en nuestra familia? Hay mucho de la carne. Pero vamos a comenzar a invertir esa situación. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Reconocemos que hemos edificado tanto y tanto en la carne. Pero Señor, gracias por amarnos, por tenernos paciencia, por ayudarnos, por enseñarnos. Que de aquí en adelante, Señor, nuestros planes sean en Cristo. Nuestro caminar sea en Cristo. Nuestro dar sea en Cristo. Nuestro perdonar sea en Cristo. Nuestra paciencia sea en Cristo. De esa manera estaremos edificando, y cuando llegue ese día de estar ante el tribunal de Cristo, recibiremos la recompensa, la corona de la vida que Dios ha preparado para los que le aman. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga mucho, hermanos.